de este panel en este Foro Metropolitano edición 2017. Nos acompañan María Beatriz Pilu Giraudo, coordinadora de Políticas para el Desarrollo Sustentable y Plan Belgrano del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Martín Alessandro, subsecretario de la Unidad de Gestión del Cumplimiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Gabriel Lanfranchi, director del Programa de Ciudades de CIPEC. Luciano Pugliese, especialista en suelo, Fundación Metropolitana. Y Norberto Capellán, presidente de la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina, SICOMRA. Modera este panel el periodista Sergio Elglezábal. Muchas gracias. Muy buen día. Creo que estamos en el mejor lugar. Es el encuentro anual de la Fundación Metropolitana. Por varias razones. Es el mejor lugar, especialmente los que van a quedarse hasta la tarde. La ciudad parece que anuncia 30 grados para hoy. Así que más vale que andar por ahí, estar acá frescos y debatiendo y fundamentalmente recreando lo que han sido los foros, los 8 foros que se han desarrollado durante este año. Hoy vamos a tener una idea de 5 de ellos con los ponentes que ya han sido presentados. ¿Por qué digo que está bueno estar hoy acá? Que este quizás sea el mejor lugar para estar a esta hora y este día. Porque les voy a pedir a cada uno de los ponentes que planteen conversaciones significativas que nos ayuden a acciones significativas. Conversar para la acción, porque como nos decía Chayín en el arranque, son tiempos de incertidumbre, son tiempos acelerados y yo agregaría, son tiempos que requieren plasticidad de nuestras cabezas, porque los cambios se producen, van a 1000 por hora y necesitamos atenderlo con eficacia. Nicolás Trota hablaba de la necesidad de consensos reales y también de esta región partida, de la cual también los invito a arrancar. La región que nos ocupa es una región social y económicamente partida, como cada uno de ustedes saben. Pero para establecer esas conversaciones significativas necesitamos que cada uno de ustedes vaya a la esencia de este concepto, es decir, propiciar diálogos francos y sinceros y que nos hablen a las personas, porque como han coincidido las personas que nos antecedieron, los principales destinatarios de estos encuentros y estas acciones son las personas. Así que dicho esto, le vamos a mostrar en 1 minuto y medio cómo es la dinámica de estos encuentros y de estos foros que tienen como tarea esencial incidir transversalmente en aquellas personas que pueden tomar las decisiones. Así que vamos a ver este video para ponernos en... La plataforma Buenos Aires Metropolitana 2.1 es un espacio de conocimiento y acción colectiva para incidir en la gestión de políticas públicas del área metropolitana Buenos Aires. La metrópolis de Buenos Aires es un sujeto social complejo, cuyo destino puede y debe ser planificado participativamente. BAM nos da la posibilidad de articular pensamiento y conocimiento, diálogo y debate, acción e incidencia. Nos permite expresar protestas y propuestas para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la gran ciudad. El AMBA es una unidad territorial ecosistémica donde vive el 36% de los argentinos y donde se genera el 47% de PBI. BAM se propone colaborar con la formulación e implementación de un plan de desarrollo nacional que sea social, ambiental y económicamente sustentable. A través de BAM podés conocer lo que pasa en el AMBA, vincularte con otros actores interesados por lo metropolitano
y comprometerte para trabajar colectivamente en las problemáticas de la metrópolis. En BAM podés encontrar actualidad y noticias para saber qué pasa en la Gran Buenos Aires y podés disponer de documentos, libros, videos, mapas, infografías y enlaces que te ayudarán a comprender la complejidad y escala de los temas metropolitanos. BAM te permite además integrar una comunidad donde podés compartir saberes, intercambiar información, subir documentos, escribir artículos, difundir proyectos e ideas, participar en foros y en campañas de incidencia. El armado de esta plataforma se logró en colaboración con otras instituciones. Participaron de este proceso CIPEC, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el Observatorio Metropolitano del CEPAU, el Instituto del Conurbano de la Universidad de General Sarmiento, el Observatorio Urbano Local Buenos Aires Metropolitana de la Facultad de Arquitectura de la UBA, la Fundación Ciudad y el Centro de Investigación de Política Urbana y Vivienda de la Universidad de Itela. Podemos transformar la metrópolis. Vivamos la Buenos Aires metropolitana. BAM 2.1, Plataforma para el Planeamiento Participativo del AMBA. La dinámica de lo que sigue tiene estas características. 4 minutos cada ponente en una primera ronda para que podamos recrear qué es lo que se discutió en estos foros. Martín Alessandro, del Gobierno de la Ciudad, y Gabriel Lanfranchi, de CIPEC, van a hablar del foro temático sobre los lineamientos de la agenda metropolitana. El foro habló sobre qué proyectos serían estratégicamente necesarios para el corto y mediano plazo, es decir, 2020-2030. Martín, Gabriel, quien quiera comenzar. Bueno, muchas gracias por la invitación, por estar acá. Gracias a Pedro, a Gastón, a todo el equipo de la Fundación. Yo estaba leyendo el documento síntesis que sale del foro y que tiene el aporte, imagino, de muchos de los presentes y que es un gran aporte. Y quería hacer simplemente algunos comentarios en torno al documento y la utilidad que me parece que puede tener. Primero, digamos, destaco que plantea una secuencia, ¿no? Digo, el documento dice que hay que empezar primero por definir la sustancia metropolitana, la materia metropolitana, y recién después pensar en la institucionalidad, ¿no? Y creo que esto es importante para no enfrascarse o trabarse en discusiones sobre diseños institucionales, estructuras, procedimientos, etcétera, hasta no tener claro, digamos, de antemano qué es lo que queremos lograr y cuáles son las áreas de política pública que requieren un abordaje metropolitano. Entonces, digamos, en términos de secuencia propuesta por el documento y retomando el tema de que sea una cuestión accionable y que lleve a definiciones, me parece que esa secuencia que se plantea es la correcta. En segundo lugar, y digamos, yendo específicamente a lo que propone como sustancia metropolitana o materia metropolitana, vamos, hay una enumeración de sectores de política pública que creo que son los que la mayoría de los que estamos acá y como decía Daniel Chaín, venimos en varios foros previos, seguro podríamos ponernos de acuerdo. También están bastante en línea con la experiencia internacional. Digo, si uno mira qué hacen agencias metropolitanas o autoridades metropolitanas en otros países del mundo, va a encontrar que varios de estos sectores de política pública se repiten. Pero quiero destacar que, digamos, el enunciado de temas también incluye algunos que en otros casos internacionales suelen estar ausentes, ¿no? El caso típico es salud, ¿no? Que si uno, lo hemos charlado con Gabriel, con Pedro, digamos, si uno se pone a mirar qué hacen las agencias metropolitanas, por ejemplo, en países de la OECD, salud no suele ser un tema. En general porque en, digamos, muchos de estos países es el Estado central el que, digamos, gestiona la salud y por lo tanto la coordinación está resuelta por el hecho de que, digamos, el Estado central jerárquicamente organiza la prestación del servicio de salud. Pero en nuestra área metropolitana de Buenos Aires, digamos, claramente es un asunto de naturaleza interjurisdiccional por 1000 razones que en 4 minutos no voy a enumerar, pero que ya todos conocemos en términos de, digamos, cómo los usuarios del sistema efectivamente vivencian la prestación del servicio de salud. Entonces, digamos, me parece que la identificación de temas que hacen a la materia metropolitana tiene sentido en base a la realidad como mínimo del AMBA y quizás tal vez de otras áreas metropolitanas de la Argentina. Tendría que haber tenido una tablet para parecer más moderno, pero me lo anoté en un papel, digamos. Tenés un minuto. Tengo un minuto. Hay, digamos, consenso sobre los temas, quizás hay menos consenso sobre qué hacer ante esos temas, digamos, hay una identificación de temas, digamos, el accionable de política pública después obviamente supone un paso adicional.
Y el último tema, digamos, pasando de la sustancia a las ideas que proponen en materia de institucionalidad, digamos, hay una identificación de 3 mecanismos, digamos, algo que sé que Gabriel ha trabajado bastante, digamos, un órgano más de planificación, un órgano más tipo holding o paraguas de entidades y una autoridad metropolitana propiamente dicha. Digamos, me parece una buena clasificación. Creo que hay una clasificación inicial anterior a esa que uno podría hacer, que es un órgano metropolitano consultivo o vinculante, ¿no? Digamos, Tiempo. Bueno, Muchas gracias, después continúo. Martín. Gabriel Lanfranchi, de CIPEC, sobre justamente estas oportunidades y cuáles serían las prioritarias. Bueno, gracias, Sergio. Quería comentarles un poco las recomendaciones a las que llegamos de manera colectiva a encontrar. Primero retomo la que comentaba Martín, que es por dónde arrancar. Y una cosa interesante es entender cuáles serían las funciones de un organismo metropolitano. Si pudiéramos enumerarlas, hay 7 grandes funciones. Una básica de monitoreo, es entender qué está pasando, poder medirlo. Otra de coordinación, la capacidad de sentar a la mesa a la gente que toma las decisiones. Una tercera de planificación. Estas 3 juntas es lo que habitualmente encontramos en lo que podríamos llamar un instituto metropolitano, que a veces es vinculante, por lo general no lo es, pero es un instituto. Cuando empieza a tener un poco más de poder este organismo, lo que logra es además promover política pública, porque tiene tal vez algún tipo de recurso para hacerlo. Puede también hacer obra pública y ahí llega a veces hasta gestionar algún servicio público. Este ya es un segundo nivel y cuando empieza a manejar más de un tema sectorial es lo que llamábamos holding en el documento. Cuando además tiene capacidad de autoridad es cuando es una verdadera agencia metropolitana. Esto tiene implicancias distintas en términos de presupuesto, ¿sí? Va aumentando con el tiempo. Y uno puede apuntar a eso como una metamorfosis a lo largo del tiempo. No hay por qué ir por todo desde el comienzo. Ese fue uno de los temas que se tocó. Entonces, esa es una recomendación. La segunda tiene que ver con el diseño institucional, y acá hay un pedido muy fuerte que lo retomo de la Fundación Metropolitana, que es que sea ágil, que sea eficaz y que sea potente. Si no cumple estas 3 condiciones, mejor no hacerlo, digamos. Así que me parece que es una buena recomendación. La tercera tiene que ver con que haya un buen manejo de datos. En ese sentido, Ambadata creo que ha sido un aporte importante que se tiene que terminar de consolidar y también el trabajo del observatorio de la Fundación Metropolitana, empezar a entender los datos como unidad. Está por ahí el mapa del área metropolitana, es un único sistema. Nosotros nos esforzamos por fragmentarlo, pero es un único sistema urbano metropolitano. La cuarta recomendación tiene que ver con desarrollar las capacidades de articulación transversal. ¿Esto qué quiere decir? Poder romper los hilos, ir más allá de los límites jurisdiccionales o a veces sectoriales de la organización pública administrativa. Y esto se logra cuando encontramos temas transversales, ¿sí? O sea, por ejemplo, para mí hay 3 temas centrales. El de la equidad, o sea, lograr un área metropolitana equitativa. No existe el Ministerio de la Equidad. Entonces, ese podría ser un tema central de trabajo de un organismo metropolitano. El otro es el de la resiliencia o el estar preparado para el cambio climático. Ningún intendente por sí solo va a poder afrontar el tema. Ese es un tema que podría estar articulando de manera transversal. Un minuto. Y el tercer tema para mí tiene que ver con la economía del futuro, ¿no? Este es un único sistema que articula fuerzas activas, fuerzas vivas, que también tiene que haber algún tipo de mirada estratégica territorial. El quinto y último tema, y es muy importante, es el de consolidar la región Buenos Aires como la 6ª región nacional. Y acá se comentó también la necesidad de articular a la ciudad de Buenos Aires con la provincia para constituir la región y la posibilidad de que tanto nación como municipios puedan adherir. Así que esas son las 5 grandes recomendaciones que nos dejó este foro que fuimos realizando a lo largo del año y la verdad que estuvieron muy buenas. Muchas gracias, Martín y Gabriel. María Pilu Giraudo es actual coordinadora de políticas sustentables del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Tiene amplia experiencia sobre la temática. El foro es actividad hortícola y ya va a desarrollar
básicamente sobre la necesidad de implementar nuevas y buenas prácticas. Bueno, gracias Sergio y gracias a Gastón, a Pedro y a todo el equipo de Fundación Metropolitana, no solo por estar hoy contando la experiencia, sino por facilitarnos esta herramienta. No puedo dejar de decir, después de escuchar la presentación de Daniel, Nicolás y Gastón, que nosotros somos un poco resultado de habernos dado cuenta a través de problemas, sobre todo del conflicto que tuvimos el campo y el gobierno en el 2008 con la resolución 125, del poco ejercicio ciudadano que teníamos. Realmente estábamos muy metidos en nuestra propia actividad y no teníamos nada de vínculo institucionalizados, pero nada de vínculo de participación ciudadana, participación para política pública. Así que bueno, empezamos a transitar ese camino. Después, hoy varios de nosotros también dimos el paso para la función política y pública. Y en este sentido, el tema, nosotros como ministerio, el foco de profundizar producción, preservando el ambiente es nuestro hilo conductor y atraviesa absolutamente todas las áreas del ministerio y es vínculo con los otros ministerios en este sentido. Y en este afán de que producción y ecología avancen juntas y no una en detrimento de otra, una de las áreas claves para trabajar eran los cordones periurbanos. Y en ese sentido, no solo la necesidad de buenas prácticas con la tecnología adecuada, sino también un abordaje integral, porque realmente es toda una situación donde desde el grado de informalidad, la poca data que hay de conocimiento de la población que maneja toda esa área, cómo se maneja, cómo es la tenencia de la tierra, si están asociados o no, si corremos el riesgo de tener trabajo infantil, de los productos fitosanitarios que se utilizan, absolutamente toda una cadena de distintos ítems que si nosotros queríamos abordarlos en forma aislada definitivamente íbamos a fallar. Y fundamentalmente necesitábamos consenso también de la sociedad, porque el principal problema a los que se presentan los intendentes de los municipios y localidades son a la presión de la sociedad para tener garantía de un ambiente cuidado y que no afecte su calidad de vida. Entonces, de esta manera abordamos esta temática en el ministerio, interdisciplinariamente, ministerio, INTA, SENASA, que son organismos descentralizados, prueba piloto con Provincia de Buenos Aires, que ya había lanzado Plan de Hortalizas 2020, y trabajamos desde la formalización, atravesando todo el camino de buenas prácticas, transferencia de tecnología, sanidad, inocuidad, fiscalización, monitoreo y mercados. El mejor resultado que estamos teniendo con el foro, que todavía no terminó, que creo que hasta mañana sigue vivo y ojalá los tiente a ustedes a darnos sus ideas ahí, es lograr una visión compartida y volver a tener un feedback de cuáles son los principales obstáculos para mejorar esta iniciativa. ¿Podrías dar detalles ahora en la segunda ronda? Ahora Luciano Pugliese, el foro temático Mercado Inmobiliario. Luciano participa del Consejo Académico de la Fundación Metropolitana y es especialista en hábitat y suelo. Bueno, breve síntesis. Creo que la charla inicial es un buen marco. Este foro apunta a una cuestión de equidad en el acceso a los bienes y servicios urbanos y una cuestión de operatividad, es decir, preguntarnos sobre cómo, tomando las palabras de Daniel. Lo que hicimos fue lanzar una hipótesis y tratar de validarla con la participación de los foristas. A partir de un escenario bastante concreto, digamos que en principio centrado sobre algunas coyunturas de la Ciudad de Buenos Aires, pero que se extienden sobre la provincia de Buenos Aires, digamos, de lo cual trataré de detallar ahora en un ratito. Concretamente la pregunta o la hipótesis fue: ¿estamos en condiciones, es posible, bajo qué formas podría implementarse un segmento de vivienda protegida o vivienda accesible
como parte de las obligaciones del mercado, es decir, como parte del funcionamiento regular del mercado desarrollador inmobiliario. Vamos a tratar de traducirlo. Esto quiere decir que, digamos, tal como ocurre en muchos países del mundo, vamos a detallarlo brevemente, el sector desarrollador tiene un cargo con los niveles de flexibilidad y variabilidad según los distintos casos, que es generar una parte de su stock a un precio máximo, tal que ese stock de vivienda sea accesible para un público, por ejemplo, el que accede a los beneficios del crédito hipotecario subsidiado del Procrear, para poner un caso que todos podamos entender. Esto es algo, digamos, que lleva implícito lleva implícito una cuestión de reasignación de renta del suelo, por supuesto. Todo el mundo que tiene un urbanismo medianamente desarrollado y una política fiscal desarrollada sobre en relación al patrimonio inmobiliario en general lo plantea, de Estados Unidos, España, Francia, Colombia, Brasil, bueno, infinidad de casos de ejemplos. España, por ejemplo, grava con un 10% obligatorio del suelo en áreas de nuevo desarrollo o áreas de transformación, que debe estar orientado a generar este stock a precios máximos, digamos, precios tasados, se diría. ¿A qué va asociado? Bueno, otro caso muy reciente, Londres, por ejemplo, tiene, a partir de su nuevo alcalde, hace ya un par de años, una política tremendamente agresiva, con un porcentaje muy importante que es cargo para el sector desarrollador de vivienda a precios tasados, muchas veces para alquiler, que se administra, digamos, de distintas maneras, a través del Estado, a través de organizaciones sociales, cooperativas, sindicatos, propio sector privado, etcétera, etcétera. ¿Cuáles serían, a qué va asociado, digamos? Obviamente es un gravamen sobre la renta del suelo. ¿Cuál era el escenario en la ciudad de Buenos Aires concretamente? Bueno, una norma que se está discutiendo que aumenta bastante considerablemente los permisos para edificar en distintas zonas de la ciudad. Esto, digamos, un poco en la teoría de la renta urbana en general se reconoce, y todas las teorías económicas lo asumen, que eleva los precios del suelo. Por otra parte, hay un movimiento general desde hace años en Argentina, de siempre, que los precios se vienen elevando mucho. Tiempo, Luciano. Los precios en del la suelo. segunda ronda ahondamos. Norberto Capellán es de SICOMRA, la Cámara de Informática y Comunicación de la República Argentina. Foro temático, movilidad urbana, y le vamos a pedir su generosidad para que también nos hable de telecomunicaciones, un nuevo escenario de convergencias, que es otro de los 8 foros que propicia la Fundación Metropolitana. Bueno, voy a tratar de dar una opinión de los 2 foros en el breve tiempo. Lo primero, agradecer a Pedro, a la Fundación Metropolitana por la invitación. A mí me parece primero que vale mencionar lo valioso de la plataforma en los términos que mencionaba Daniel Chaín en la introducción, del trabajo en red de muchos actores públicos y privados para poder opinar sobre un tema, no necesariamente con la conclusión de políticas públicas tal cual están definidas como regulaciones, sino con recomendaciones sobre los temas que tratan estas plataformas. Sin duda alguna, lo que hoy conocemos como tecnologías de la informática y las comunicaciones hoy están en todas las actividades económicas y sociales, y justamente estos 2 foros tratan cómo estas tecnologías interaccionan con los gobiernos locales, con las comunidades, y qué tratamiento, qué obstáculos y qué recomendaciones podrían hacerse al respecto. Voy a empezar en orden inverso al mencionado. En el caso de las telecomunicaciones, lo que se intentó es tener una mirada compartiendo información, documentos y experiencias sobre el despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones y sobre las regulaciones existentes a nivel de los gobiernos locales. En este sentido, se trataron de identificar los obstáculos que muchas veces pasan por lo dificultoso de obtener la factibilidad y las habilitaciones de las infraestructuras tecnológicas. Debo decir
todos tenemos hoy una computadora que nadie tenía hace 10 años en las manos, pero para que esto funcione necesita de una red de telecomunicaciones y eso se traduce comúnmente en tener antenas. Estos obstáculos se presentan con normas, ordenanzas que muchas veces son restrictivas para el despliegue de estas infraestructuras y las recomendaciones tienen que ver con justamente hacer el esfuerzo público-privado de encontrar las mejores prácticas en cuanto a regulación, permitiendo que se despliegue la infraestructura y que obviamente el gobierno ejerce su capacidad de control en estos temas. También hay otra vertiente de esto mismo, que es la carga tributaria que tiene el despliegue de esta infraestructura a nivel local, porque también lo tiene a nivel nacional y provincial, y en esto muchas veces se toma ese despliegue no como contraprestación en términos de una tasa de los servicios para poder instalar algo físico, sino con el fin de tratar de recaudar para financiar las actividades del Estado. Las recomendaciones básicamente pasaban por tener entes autárquicos que pudieran avanzar sobre estos temas desde un punto técnico, también contar con una validación a través de códigos de buenas prácticas en términos de tener regulaciones homogéneas en toda la parte metropolitana y sobre todo brindar información a la población en términos que estas infraestructuras no representan, a diferencia de a veces lo que ocurre como percepción, ningún riesgo para nadie en términos de salud o medios ambientales. Voy a tratar de tomar un minuto para el segundo de los temas. No, vamos a darte 2 minutos más, así que hasta ahí 27. Ok, el segundo de los temas tenía que ver con justamente movilidad y cómo utilizar la tecnología en un tema tan complejo y tan central para el área metropolitana como es la movilidad, el transporte. Y en este sentido, el foro abarcó la mirada sobre lo que hoy se conocen como sistemas inteligentes de transporte, ITS, y qué habría que esperar desde el punto de vista del impacto de lo local en términos de la regulación o la mirada para planificar en sentido de estos nuevos medios de transportes incorporada la tecnología. Ahora ustedes habrán escuchado, muchos de ustedes, una gran revolución existente en el mundo que se llama Internet de las Cosas. Esto de tener sistemas inteligentes en mucho tiene que ver con Internet de las Cosas, con tratar de tener los móviles que se desplazan en el área y que permiten el transporte conectados y con esto tener una cuestión esencial que es recaudar información, colectar información y en base a esa información hacer diagnósticos y fijar cursos de acción en términos de uso de los recursos o políticas públicas al respecto. Ahora bien, en el foro lo que se trató, que esto y está planteado, no resuelto, tiene dos vertientes, que es el tema de la privacidad en cuanto a la información y de la seguridad de la información, que son temas que tienen que ver con todo el uso de la tecnología, pero especialmente también en el caso de la información recolectada, en el caso de transporte. Y en esto hay que balancear el proveer información cediendo algo de privacidad con el beneficio que esto tiene en términos del uso de esta información para tener mejores medios de transporte. Y por último, quedó planteado algo que planteaba Nicolás. Está a la vuelta de la esquina una gran revolución que es el tema de los vehículos autónomos, tanto para uso de transporte de personas como para transporte de cargas. Y en eso está abierto, no solamente acá y en el mundo, la mirada de cómo debiera pensarse los beneficios del uso de estas tecnologías, pero también cómo debiera regularse, porque es un paradigma totalmente nuevo que no tiene antecedentes. Muchas gracias. Bueno, en este tiempo, algo que aparece también con gran claridad es la distancia, quizá en el transcurso de lo que llevamos reunidos ya apareció esto, entre la palabra declamada y las acciones concretas, esas acciones necesarias y potentes que necesitamos.
la palabra declamada en la política, pero también desde las pequeñas organizaciones, nosotros en el barrio, en el consorcio, como personas individualmente, y lo que son en verdad los hechos. Entonces me gustaría proponer al panel, como introducción a esta segunda parte, que hablemos justamente de cómo en el ejercicio de estas plataformas podemos encontrar modos diferentes para acercarnos más a lo que decimos y hacer en consonancia con aquellas cosas que pregonamos. Y le pediría que arranque a Gabriel Lanfranchi del CIPEC, que veo que estabas tomando nota. Si era sobre esto, espero no sorprenderte y que puedas arrancar. Sí, me parece una muy buen planteo. Cómo pasar a la acción. Nosotros creemos que lo que hay que hacer es generar ecosistema. La plataforma sirve para eso, porque pone en conjunto una serie de personas interesadas en un tema a opinar. Ahora, el ecosistema hay que fortalecerlo, no alcanza con la plataforma. Y ahí me parece que cuenta un poco las campañas, digamos, ¿no? De concientización que uno puede hacer para despertar conciencia en aquellos que tienen capacidad de toma de decisión. En este sentido, quiero aprovechar un poquito el hecho de estar en el foro para comentar una campaña internacional que hemos lanzado este año, que se llama el Día Metropolitano. Y lo que estamos haciendo es un llamado bien sencillo, pero muy potente, que es que todas las ciudades del mundo, todas las ciudades metropolitanas, se organicen un día al año para que todos los intendentes de una misma área metropolitana se reúnan a comer un asado, a tomar un mate, un café o a discutir los temas metropolitanos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Sí, esta campaña ya se inició, hay más de 5 ciudades del mundo anotadas y esperamos que esto trascienda y que incluya también a Buenos Aires, que todavía no se anotó. Vamos a ver si toman nota. La otra cuestión es el tema de la educación. Me parece que hay que generar espacio para la educación sobre estos temas, o sea, aprender más. El ejercicio nos sirvió, como contamos, para categorizar algunas cuestiones y poder armar un espectro. Y en este sentido también tenemos una buena noticia, esto sí es una primicia para anunciar acá, que es que la Universidad de Buenos Aires el año que viene ha decidido apoyar en rectorado lo que se llama un proyecto de desarrollo estratégico de investigación sobre el tema metropolitano, que lo va a hacer en conjunto con CIPEC, pero que va a estar abierto a todos los que estén interesados en investigar sobre este tema. Entonces me parece que generando conocimiento, generando conciencia, empezás a armar ese ecosistema potente que necesitamos para transformar las cosas. Si no, todo queda en palabras. Entonces ese armado de ecosistema para mí me parece central. Retomando la premisa de esta segunda ronda, la distancia entre la palabra declamada, entre las acciones efectivas de la política y del poder en general, el centro de nuestras conversaciones tiene que ver con la participación. Pilo Giraudo, ¿cuál es tu experiencia en el foro y también en la función pública en referencia a esto? Sí, qué buena pregunta, porque como decía al principio, nosotros creo que pagamos carísimo el hecho de no participar, de no entender las obligaciones que teníamos como ciudadanos y como institución, en el caso mío particular, pero mucho de la agroindustria argentina, que estábamos involucrados en el desarrollo de tecnologías, incluso en el desarrollo de tecnologías para mejorar calidad de vida de las personas, porque mejorar producción mientras se cuida la ecología, podríamos traducirlo en calidad de vida de las personas. Y no nos habíamos dado cuenta de ese gran error y del efecto adverso a lo que nos conllevaba, porque estaba definitivamente ligado a tener políticas públicas adecuadas para poder llevar adelante este desafío y poder atender no solo el eje productivo y económico y ambiental de la producción, sino también el eje social, fundamentalmente con desarrollo en las comunidades. Y eso, bajado a lo que planteamos acá en el foro, toma su máxima expresión, porque la producción del cinturón del conurbano
es la que más la sociedad se siente afectada, para bien o para mal, y este desconocimiento propiciado por nosotros, por esta falta de participación, de comunicación, hizo que se generen, por un lado, muchos preconceptos y prejuicios, por el otro lado, es una realidad que muchísimas prácticas se llevan adelante de forma errónea y entonces generan resultados adversos, y el hecho de participar y de entender de que es una instancia multidisciplinaria, que hay un montón de organismos a nivel nacional, a nivel de función pública y a nivel privado, que tenemos que interactuar todos juntos sin perder la identidad de cada uno del foco que tiene, pero con una visión compartida. Seguimos necesitando el contacto directo con la sociedad, este intercambio para poder mejorar todos juntos. Y en ese sentido el foro es una herramienta estratégica, porque de alguna manera no es que nos convalida 100% lo que proponemos, sino al contrario, nos pone en relevancia lo que no estamos viendo, lo que no estamos teniendo en cuenta, o lo que deberíamos para seguir mejorando. Martín, desde el ejercicio de la función pública, ¿te propusiste en algún momento cómo mejorar la participación de las personas? Sí, a ver, digo, y trascendiendo un poco este contexto, a ver, la ciudad tiene una política muy activa, digamos, de participación en muchos aspectos, de contacto directo, recepción de ideas, escucha activa, rendición de cuentas, que va mucho más allá de simplemente publicar información, sino, digamos... Pero la mayoría de las personas no separa la basura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se hace, quiero preguntar, para llegar con eficacia a los ciudadanos? Hay un montón de objetivos que uno se propone como gobierno que dependen no solo de lo que hace el gobierno, sino de cambios en el comportamiento de las personas, digamos, como el de separación de residuos que vos planteás, y que tienen el desafío de que, digamos, no alcanza con la concientización o las campañas de capacitación y demás, y que son un desafío no solo en la ciudad, sino, digamos, en todo el mundo, porque no está tan claro qué produce esos cambios culturales que cuando ocurren bastante rápido, ¿no? Lo vemos con el cinturón de seguridad, fumar en lugares cerrados, digo, no está tan claro cuál es el catalizador, pero yendo un poco más específicamente a la plataforma, digo, me parece que es un mecanismo que se complementa con un montón de otras instancias que están ocurriendo en términos de ecosistema, como decía Gabriel, donde se está discutiendo lo metropolitano. Digo, está el Consejo de Expertos del COCAMBA, están otros ámbitos que propicia CIPEC, la Fundación, otras entidades. Confieso que no he sido partícipe tan activo del foro como me hubiera gustado, pero digo, me parece que hoy hay un ecosistema, hay instancias de gobierno, nosotros, la provincia, municipios, nación, que están escuchando, que están participando, que están discutiendo. Y digamos, creo que esto es por el esfuerzo de algunos pioneros como la Fundación, cuando quizás el tema metropolitano no estaba en la agenda pública, pero hoy se está construyendo ese ecosistema. Luciano, te propongo seguir un poco con esto del hacer y el decir, y que termines con esto que quedó a media boca ahí en tu intervención anterior sobre la vivienda. No, lo anterior no sé si hace falta decir mucho más, sin remarcar que hubo una participación muy interesante de un conjunto de expertos bastante connotados que dieron su opinión sobre el tema, plantearon, digamos, alternativas, la necesidad de buscar un camino propio, local para este tipo de políticas, pero en general todos convalidaron la viabilidad, y en términos de incidencia pudimos llevar este paper, digamos, que fue recogido muy amablemente por autoridades actuales del área de planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires, y tal vez podamos seguir explorando si la idea tiene algún viso de realidad. El escenario presenta un montón de condiciones, como decíamos antes, y la temática lo requiere. Respecto de este camino del decir al hacer, me parece que la metropolitana marca un camino, ¿no? Desde la asociatividad, todos estamos, aunque no lo queramos, metidos en un ambiente en el que hay sinergias, todos absorbemos y generamos. Por lo tanto, los temas no aparecen casualmente, y me parece que en general, por lo menos en mi práctica, lo que se trata, como yo concibo la participación, podría tener distintas perspectivas, es buscar la manera de amplificar un poco las demandas de los que están más rezagados en la sociedad, ¿no? Me parece que si cumplimos de alguna manera en el ámbito que nos toca esa función, tenemos más posibilidades que las decisiones se tomen en ese sentido, en el sentido del mayor equilibrio en la sociedad, ¿no?
¿Cómo hacemos para tomar del modo más amigable posible este escenario de convergencias en las telecomunicaciones que debiera permitirnos herramientas imprescindibles, esenciales para una mejor organización? En términos generales, lo nuevo, aquello que se desconoce, tiene un natural rechazo en todos nosotros. Tenemos mucho miedo. ¿Cómo hacemos para tratar de informar y para tratar de conversar con aquellas cosas que hacen falta que conmuevan a las personas? Bueno, en lo que se refiere a las telecomunicaciones, que es parte de las tecnologías que hoy nos están impactando de gran manera, hay que tener en cuenta que son de incumbencia nacional, aunque después tienen despliegue local. Hoy por hoy hay un fenómeno que se nombró, que es el de la convergencia, que está llevando a las autoridades nacionales a plantear una nueva ley convergente en términos de regular cómo se van a prestar y cómo se van a desplegar las infraestructuras necesarias para prestar los servicios convergentes. En eso nuestra Cámara está interactuando con las autoridades del Poder Ejecutivo, con el Congreso Nacional y demás. A nivel local, que es donde se despliega la infraestructura, hay dos cuestiones que nos parecen básicas. Una, para ir a un enfoque práctico, que creo que es lo que se consultó, una primera cuestión es trabajar en conjunto lo público y lo privado para que ese despliegue de esas infraestructuras tome en cuenta los intereses de toda la comunidad. Y para eso nosotros estamos proponiendo una herramienta que es un código de buenas prácticas que da información del por qué se debe desplegar la infraestructura de una determinada manera, de cómo funcionan estos sistemas, que es algo que muchas veces no se conoce, y también algunas herramientas como una ordenanza modelo que pueda ser tomada por los municipios para hacer su control, que es su potestad y su obligación. Pero no reinventar la rueda en cada municipio, ni hacerlo de manera restrictiva que no da beneficio a ninguno de los miembros de la comunidad. Esa es una herramienta concreta y además proponemos que ese trabajo sea un trabajo como muchas otras áreas de las problemáticas metropolitanas, que sea compartido por varios, ¿sí? Por varios municipios. Por último, o lo dejo para más tarde en todo caso. Bueno, la otra cuestión que quería plantearte a vos o también a Alejandro, o quienes quieran opinar, la otra cosa que nos da mucho miedo es el manejo de datos. Y resulta llamativo porque, por un lado, este manejo de datos significa, como nunca en la historia se ha hecho antes, compartir datos que producen muchos beneficios a las personas comunes, para poder viajar, para desplazarse, para contar con información adecuada. Ese es un miedo presente. ¿Cómo arrancamos para poder ir amigándonos con esas cosas y entender la naturaleza de ese cambio necesario? ¿Querés vos? Sí, me diste justo porque tenemos un problema enorme con la falta de datos. No podemos atender a la población que estamos direccionando todo este trabajo porque no contamos con los datos suficientes. Y lograr los datos, por ejemplo, desde el empadronamiento en RENSPA o en RENAP. RENSPA es el lugar de SENASA donde cualquier persona ligada a la producción tiene que empadronarse. Y si es agricultor familiar, el RENAF en la Secretaría de Agricultura Familiar genera ya una actitud de rechazo desde parte de las personas porque se sienten que vamos a tener un seguimiento. Y eso es el principal obstáculo para poder instalar cualquier política adecuada. En el caso de la propuesta específica de los cinturones de manejo periurbano, nosotros necesitamos esa formalización para poder después, en un esquema de etapas, poder ir brindándole la transferencia tecnológica, capacitación, control de sanidad, inocuidad, y fundamentalmente atenderlos frente a la adversidad. La política de respuesta en emergencia agropecuaria no sirve ni para el Estado ni para los productores. Por ejemplo, solo ese dato. Podríamos darles acceso a financiamiento, a seguro de riesgo, de una manera muchísimo más, con mucha más accesibilidad. Una de las razones
de esta desconfianza tiene que ver con el descrédito de las instituciones, básicamente en la Argentina, el descrédito de los políticos, de los empresarios, de los periodistas, de los jueces. ¿Qué otras cosas, Gabriel, atentan para que las personas no decidan a compartir democráticamente los datos que terminarán beneficiándonos a todos si es que se manejan del modo adecuado, claro, ¿no? Bueno, hay una cultura de sentarse sobre los datos que no es buena, ¿no? Me acuerdo cuando me tocó ser el que trabajaba como responsable en la Oficina Metropolitana de Buenos Aires hace 10 años, era más fácil conseguir datos de otras áreas del gobierno de la provincia porque gente de mi equipo hablaba con gente del equipo de otro y cruzaban datos que si pedías los datos formalmente. En ese sentido me parece que se está avanzando, también porque como comentábamos antes, la tecnología de hoy ya genera los datos solos y hay muchos datos que están accesibles en Internet. Entonces eso está generando una nueva cultura de compartir los datos. Me parece que el trabajo de Ambadata hay que mencionarlo, es importante poder empezar a trabajar en una mirada más holística y de hacer el esfuerzo de recorrer los pasillos para que se empiecen a generar esos nexos institucionales. Así que hay mucho que tiene que ver con una cultura que hay que cambiar, otra parte tal vez con prejuicios que tenemos que lograr superar, pero obviamente los datos, todos sabemos que los datos son un capital hoy potentísimo. Entonces una sociedad que pone sus datos a disposición permite también que después los mismos ciudadanos con esos datos generen un montón de propuestas de política pública que tal vez no se hubieran ocurrido desde el gobierno. Entonces esto está cambiando, me parece que lo vamos a ver cada vez más y es un tema central. Norberto, ¿querías decir algo? Ya estamos casi en el final de las intervenciones, así que es tu oportunidad. No, bueno, lo primero respecto a esto de los datos, que un eje central es la transparencia. Mostrar claramente qué datos se tiene y para qué, y sobre todo transmitir qué beneficios obtiene el ciudadano de a pie en la utilización de esos datos. Esa es la forma central para que haya confianza y que con esos datos se generen diagnósticos y acciones que le traigan un beneficio al ciudadano. Esto tiene que ver, como dije al principio, no solamente con la privacidad, sino también con la seguridad. En la medida que estas tecnologías cada vez están más en el día a día de todos nosotros, muchas de las infraestructuras críticas están basadas en tecnología y también el aspecto de seguridad es un aspecto que, junto con el tema de privacidad, en términos de los datos, se debe cuidar sobremanera. Quisiera terminar con 10 segundos de decir, más allá de estas cosas que estamos discutiendo, quisiera transmitir que nosotros estamos en medio, toda la sociedad, no solamente la local, sino mundial, en una gran revolución que a veces nos cuesta incluso visualizar. No son solamente estas cosas de Internet de las cosas, sino también todo el tema de Big Data, el tema de robótica, el tema de inteligencia artificial. Todo lo que sea automatizable va a ser automatizado. Y eso va a requerir un gran esfuerzo de comprensión de la sociedad, de colaboración, visualizando los beneficios que esto pueda traer. Estas tecnologías pueden ayudar sin duda a solucionar muchos de los temas cotidianos como seguridad, salud, transporte, pero tenemos enfrente nuestro, y el tiempo va a ser muy breve, una gran revolución y un gran impacto de estas tecnologías. ¿Se puede ligar esto con el salario universal del cual hablaba Trota en el arranque? Es decir, trabajar un poco menos, pero que trabajen todos. Bueno, estas tecnologías van a cambiar muchos de los modelos económicos y consiguientemente muchos de los modelos sociales. Hay países que están ya considerando a los robots como ciudadanos con derechos y obligaciones. Hay países que ya crearon un ministerio de la inteligencia artificial. ¿Qué país? Hay nuevos paradigmas. ¿Qué países? Arabia Saudita ya lo está creando. En Europa, como dijo Nicolás, están pensando en nuevos modelos sociales a partir que hay nuevos modelos económicos en los cuales los productos y los servicios bajan su costo de provisión. Hay un libro muy interesante que es de Jeremy Rifkin, que es La sociedad de costo marginal cero, que es cómo van a impactar estas tecnologías en cuanto a
la provisión de energía con las nuevas energías más limpias y todo lo que tiene que ver Internet de las cosas y la inteligencia artificial en la provisión de una manera diferente a la que conocíamos de productos y servicios. Habrá que pensar en el cotrabajo, en la co-creación con los robots. Es impactante, se dan cuenta que efectivamente, como señala Norberto, estamos ante una época revolucionaria y muy movilizante para cada una de las personas. Luciano Pugliese, 2 minutos finales para que digas lo que haga falta, lo que te quedó ahí en... No, si estamos con el tema de los datos, simplemente decir que para las políticas urbanas la transparencia, la información de acceso al público, etcétera, es una condición indispensable para los mercados, para las personas. En eso estamos muy atrasados, ni pensemos en la provincia de Buenos Aires, donde los municipios en general ni publican los códigos urbanos. Nos encontramos con municipios en otros países que publican el precio de cada transacción de compraventa de un inmueble, lo publican para que todo el mundo acceda. Esto hace un mercado más transparente y organiza, digamos, mucho mejor las condiciones de las transacciones de los particulares. Experiencias personales, digamos, recientes, un grupo al que he asistido de inundados de la ciudad de La Plata tuvo que batallar judicialmente y ganar en 2 instancias para obtener los estudios que fundamentaran las obras que están en marcha en La Plata, que es algo tan sencillo como poder saber para qué sirven las obras y para qué no, o en todo caso qué otras cosas. Y así todo se obtuvo más o menos, esto es una cosa de pocos días, y simplemente un aviso casi, ya que estos foros sirven para complementarse. La Metropolitana está terminando un trabajo en Almirante Brown que me tocó coordinar, donde hubo una muy interesante encuesta con muchísima representatividad sobre la zona rural de Ministro Rivadavia en Brown, así que supongo que no habrá problema para que la tengan. Todo esto tiene que ver con los datos, ¿no? Y qué importante que es para la política urbana también. Martín, esta mañana te levantaste y dijiste, no me puedo olvidar de decir esto. ¿Ya lo dijiste o lo tenés por ahí? No, a ver si por conectar temas que se mencionaron, datos, confianza de los ciudadanos, demás, y ya que estamos pasando chivos, mencionaba la ciudad tiene una política bastante activa de rendición de cuentas. Les doy solo 2 ejemplos de publicación de datos. Creo que el de las propiedades está en Beadata de ciudad, pero más allá de eso, un portal lanzado hace unos días, Vea Obras, tiene todas las obras que se hacen en la ciudad, quién las hace, en qué plazo de ejecución están, qué beneficio tiene para el ciudadano, cuánto salen. Los invito, Vea Obras, Gov.ar, es realmente transformadora. Y otro sitio de información que tengo más responsabilidad directa, los compromisos de gobierno, compromisos públicos que tomó el jefe de gobierno para este mandato, que son metas precisas, cuantificables de qué aspira a lograr en 50 temas. Se publica mensualmente el avance de cada uno, está toda la información. Soy un poco escéptico de creer que el gran público se mete en estas cosas, por experiencia directa, pero creo que ámbitos como este y intermediarios como estos, más allá de los medios y demás, son una forma de llegar al gran público con esta información que me parece sirve para reconstruir la confianza, de poner la palabra de los gobernantes en público, mostrar qué están haciendo, para qué lograron y qué no. Pilu Giraudo, de final. Me lo incentivaron acá con esto de los empleos y todo, y los invito a que desafiemos este pronóstico de 2030 de que cada 3 argentinos 2 van a vivir en ciudades, porque desde la producción agroindustrial tenemos la enorme potencia de la bioeconomía, que es transformar la biomasa que producimos en los distintos lugares del país en distintos productos: alimentos, fibras, bioenergías, biofármacos, materiales para la construcción, muchísimas otras alternativas. Necesitan inversiones, transformación en origen, generan empleo, recaudación, vuelve para más inversiones, para mejores servicios, para atención de los menos favorecidos. Tenemos una gran herramienta para desarrollar a lo largo y a lo ancho del país, y el cordón periurbano con la producción frutihortícola es una herramienta ideal, generadora de empleo, mejora calidad nutricional en todo el ámbito del país, nos ayuda a trabajar en mayor sanidad e inocuidad, así que quizás podemos revertir este pronóstico y poblar más uniformemente a todo el país. Gabriel Lanfranchi, te toca el final. Propongo, después decidí, pero después también de esta conversación,
¿cómo acortamos esa brecha entre lo que acabas de decir, lo que escuchábamos recién, los autos que se manejan solos, las autopistas inteligentes, los edificios inteligentes y esta ciudad partida que tiene en el otro extremo a hombres y mujeres que tiran del carro para recoger la basura que producimos los ciudadanos en esta querida Buenos Aires y su ámbito metropolitano? Es decir, los residuos que más validamos tienen una tecnología. ¿De qué siglo, Chaín? Es la tecnología del hombre que tira con el caballo. Del medioevo. Del medioevo. Bueno, es uno de los desafíos que tenemos por delante, ¿no? Cuando nosotros en CIPEC vamos a hacer 5 planes de ciudad inteligente este año en todo el país. Y ciudad inteligente te interpela esa pregunta, ¿sí? Porque siempre te dicen, no, primero resolvamos la pobreza. Obviamente el tema de la pobreza y de la equidad es central, porque si no, no sos una ciudad inteligente, digamos, ¿verdad? Ahora, la tecnología está y llegó. Y este aparato penetra a todas las clases sociales. Entonces, está al alcance de la mano la tecnología para tratar de empezar a revertir estas cosas. Entonces, empezamos a trabajar en carriles paralelos. Vos mencionabas lo de los carros, pero también podemos hablar de agua y cloaca, que es una tecnología del siglo XIX y que todavía tampoco está resuelta en la mayoría de las ciudades. Entonces, son temas que van en paralelo y no podemos dejar de atenderlos, ¿sí? Entonces, te diría, agrega un nivel más de complejidad al manejo, a la gestión de la ciudad, pero hay que hacerlo efectivo. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Los aportes han sido muy valiosos, creo que nos despabilan en la mañana. Vamos a hacer una pausa para un café. Siguen otros foros, así que los invito a seguir disfrutando del día y la jornada que ha preparado acá la Fundación Metropolitana. Muchas gracias. Muchas gracias.